Muy buenas tardes, buenas noches, bienvenidos al grupo de estudio de Solo tu Perro del lunes 1 de junio del 2026. Em, Allá empieza el verano, aquí estamos ya para el invierno. Vamos a trabajar hoy sobre un artículo distinto, no habíamos trabajado nunca una cosa parecida a esta. Se llama Normas de Género, Teoría de la Dominancia y aprobación de métodos aversivos de entrenamiento con perros. Sobre el título ya nos da una idea de lo que estamos trabajando. Es un estudio que está más, es multidisciplinar, pero está más enfocado al estudio de los humanos que tienen perros, ¿no? Mentalidad de humanos al tener perros. Efectivamente, la investigadora principal es Lindsay Palmer, que trabaja en el Departamento de Psicología de la Universidad de Arizona. Y luego es un equipo también multiuniversidad, porque también aparece la Universidad de Chicago, eh, Booth School of Business, luego el Departamento de Psicología de la Pennsylvania State University, Landmark Behavior Inc. de Canadá y el Departamento de Mujer, Género y Estudios de la Sexualidad en Pennsylvania State University. Así que es un trabajo más bien sociológico, pero que toca este tema que nos interesa tanto a nosotros como educadores caninos, ¿no? Sobre esta relación entre estos tres conceptos que ellas manejan, lo que llaman las normas de género, lo que la cultura impone a los géneros por cuestiones culturales. Estamos hablando de Estados Unidos, básicamente. La teoría de la dominancia aplicada a los perros en su versión más burda, digamos, menos etológica. Y la aplicación de métodos de entrenamiento de tipo aversivo, es decir, basados no solo en el refuerzo positivo, sino en el castigo positivo. Uso de castigos para corregir a los perros y los comportamientos de los perros. Entonces, me parecía interesante asomarnos a este mundo porque yo personalmente había hecho algunas relaciones entre estos tres conceptos en mi experiencia, en mi reflexión sobre el mundo canino, y quería saber qué decía este trabajo, que es un trabajo experimental, ¿no? De tipo cualitativo y cuantitativo. Así que con esta introducción les doy la palabra. Sí, adelante, Paula, no pasa nada, tranquila, bienvenida. Sencillamente he presentado el texto en su versión más. Si alguien quiere tomar la palabra. Sí, se empieza tú esta vez, no vienes al final. Es que me gusta escucharos porque como lo leí hace 2 o 3 días, pues no lo tengo ahí fresco. Entonces me vais recordando cosas y al final hago... No. Hoy te toca hacernos una pequeña presentación. Venga. Bueno, primero, ante todo, antes de que me lo desmontéis, a mí me gustó. Ok. ¿Está bien? ¿Vale? Oh, Y dale. además me hizo mucha gracia la parte del estudio en que hacen las preguntas, ¿no? A tanto hombres como mujeres, pero las respuestas, o sea, son falsas. Los vídeos de las caras de la gente me hubiera encantado que hubiera salido ahí. Ok. ¿Cómo afecta esto, no? ¿Quieres explicar un poquitito más cómo estaba estructurado el estudio? A ver si me acuerdo. Bueno, consta de 3 estudios. Uno era para saber lo que la gente creía acerca de la teoría de la dominancia, que no tenían por qué estar a favor o no, pero era ver lo que creía, ¿no? Que la mayoría era, bueno, de técnicas aversivas, etcétera. Luego un segundo estudio, este no me acuerdo,
Espera que lo leo. Si la información, no la creencia, sobre la técnica o sea, sobre la teoría de la dominancia, incrementaba la disposición a usar métodos aversivos de entrenamiento. Eso creo que salió que no tenía ninguna relación. Y luego un tercero, que era si se veía amenazada la creencia del género de la persona, si también cambiaba la manera de tratar con el perro, solo por verse amenazado. ¿Y la respuesta era? Que sí. Que sí. Cuando se veía amenazada la identidad de género, cambiaba el trato con el perro y generalmente tiraba más hacia técnicas aversivas. Ok. Interesante. Hola. En la parte 2 hay algo curioso, porque al hacerles leer cosas a favor y en contra y todo eso, sí les cambia la percepción, pero no cambiarían la manera de hacerlo. Y yo me quedé pensando, qué raro, ¿no? O sea, te cambia la percepción en cuanto a lo que estás, a la información que estás ingresando, pero no vas a, o sea, pero no te cambia la actitud en cómo lo harías. ¿Y por qué? ¿Por qué pasa eso? Yo creo que es por este sesgo cultural. O sea, entiendo eso, que es por el sesgo cultural, pero así todo, qué fuerte, ¿no? Porque ¿cómo lo cambiamos? O sea, uno que trata de hacer eso todo el tiempo, como educando, pensando que cuando educas va a cambiar la actitud porque la gente lo comprende, y ver que no es, bueno. O sea, dirías que no basta explicar que la teoría de la dominancia es algo que está superado por la ciencia, y sin embargo, uno lo explica, es entendido, y eso no incide en cómo tratas a los perros. No solo la teoría de la dominancia, me puse a pensar cualquier cosa que uno le explica a un tutor, como que bueno, ok, lo entiendo, ok, tiene lógica, pero después, al momento de la práctica, no voy a cambiar la manera en que lo hago. Entonces es como, ay. Buenísimo el comentario. Interrogante, dejemos abierto ese interrogante para luego poder decir, entonces, ¿qué hacemos? ¿No? Pero no cerremos todavía, vamos a profundizar más. Jonás. No, a ver, lo que acaba de decir Paula, creo que se manifiesta, o sea, que en la sociedad en general, ¿no? O sea, que eso de que los valores culturales que tenemos desde la infancia, o sea, que los han inculcado desde nuestros padres y padres y madres y abuelos y abuelas y luego en el colegio y todo, o sea, hasta que salgo y hasta que donde estoy yo ahora mismo. Que luego de repente viene, digamos, una enseñanza, una teoría o de lo que sea, que hace que yo voy a tener que cambiar mis valores culturales sobre algo en concreto, eso es tremendamente difícil. Eso es tremendamente difícil. Lo vemos en o sea, migraciones de pueblos y tal, que van a diferentes sitios porque diferentes... O sea, y lo típico que escuchamos es que no se adaptan, no se meten, o sea, que no se involucran en nuestra forma de vivir. Leches. O sea, es pedir mucho, es pedir un montón. O sea, que vamos, no es nada sencillo. Así que lo que acaba de decir Paula, vamos, o sea, que tiene que ver con eso. Que yo puedo leer eso, pero la forma que luego actúo, eso es un proceso mucho más largo y que tiene mucho más detrás. O sea, claro, los valores culturales. A mí esto, o sea, que lo que hemos ido, mira, fíjate, o sea, que o sea, me ha gustado. Y muy interesante, pero como muchas veces eso de que me han surgido más preguntas después que las que tenía antes. Y todavía, o sea, que no me ha respondido tampoco mucho.
Pero eso es evidentemente también una buena señal, ¿no? Porque, o sea, que no es una crítica negativa hacia esto. Para mí eso me gusta, que mira, esto, porque, pero de ¿por qué? ¿Por qué esto entonces? O sea, ahí, así que me ha gustado. A mí me gustó, por ejemplo, también, como decía, o sea, lo que tocaba Chris, ¿no? El tercer estudio, de que allí, o sea, de que mujeres que su identidad de género, por ejemplo, que se manifiesta, o sea, se ve amenazada, se comportan más o menos de la misma forma que hombres que se resultan, o sea, que hombres que tienen su masculinidad cuestionada, aumenta, digamos, la aversividad hacia el animal simplemente porque a lo mejor tengo que demostrarme más masculino. Vale, bien. Pero mujeres que tienen su feminidad cuestionada actúan de la misma forma. Y es como decir, digo, pero eso no me parece lógico, pero ¿de dónde viene eso? Entonces, y digo, pero vamos, deberían intentar ser todavía más femeninas o todavía más empáticas. Y entonces, o sea, yo digo, pero entonces, ¿qué? O sea, que digo, que me parecía como de cierto modo, o sea, que me derrumbó un muro ahí de que viene de creencias nuestras anteriores, ¿no? De que esto tiene que ser así porque simplemente, pues que no. Así que... Sí, sí, a mí ese punto también me hizo pensar mucho en cómo esas etiquetas culturales de lo femenino y lo masculino, lo que debería ser, según lo que dice la sociedad, eh, que exista en el lado de la mujer el miedo a parecer blanditas o como que se burlan de uno porque eres demasiado buena, eres demasiado empática, ¿no? Que ese es el terror y por eso pienso que existe esa posibilidad de que entonces me voy a endurecer para no parecer blandita, porque nos han dicho que es contrasen- contrasentido, ¿no? Pero nos han dicho que una mujer demasiado blandita es demasiado tonta. Nos da miedo eso. Paula, dijo. Bueno, dos cosas. Estaba pensando ahora con lo que está diciendo Jonás. Es que yo creo que también acá hay dos procesos. Está el proceso cognitivo, en el que nos explican algo, lo entendemos, lo racionalizamos y podemos cambiar de opinión. Pero después está el proceso emocional, que ahí no es tan directo el cambio, porque no es algo racional, entonces, independientemente de que yo lo haya aprendido, y digo aprendido, ¿sí? Con la H, o sea, que lo haya incorporado racionalmente, después no significa que yo pueda hacer ese clic eh, operativamente, porque quizás me gana, me gana como el reflejo emocional. Y lo otro con respecto a las mujeres iba a decir eso, que lo de ser más, dos cosas. Una, acordémonos que esto está hecho en Estados Unidos, en una sociedad X que quizás es muy diferente a la nuestra, con unos valores diferentes, con unas percepciones diferentes, con estereotipos diferentes. Pero además de eso, lo último que dijiste, Carmen, para mí da en el clavo. No es que nosotros, o sea, más femeninas o menos femeninas. Esa inseguridad en la que nos sentimos medidas un montón de veces de que si no lo hacemos más parecido a los hombres es porque somos inútiles. Entonces, a veces la crítica de más femenino, menos femenino, yo qué sé, a veces, no sé, es como actuar más como los que son vistos como con mayor capacidad de liderazgo. Yo lo entiendo como eso. De hecho, lo Sí, veo, yo trabajo en una corporación multinacional llena de hombres blancos, ricos, etcétera, etcétera, como el estereotipo, y ves que las mujeres que llegan a posiciones altas se terminan pareciendo mucho a estos señoros. Mm. por miedo. Sí, inseguridad. Yo lo veo como una cosa de inseguridad, de querer demostrar valor y de que el otro no pueda decir que yo soy menos, porque mira cómo me parezco a vos, cómo voy a ser menos que vos y mira cómo nos parecemos.
Sí, y si eso está relacionado con el uso de técnicas aversivas en el entrenamiento de perros, imagínate, ¿no? Gracias, Paula. Jonás. Es que además, o sea, que evidentemente todo lo que comenta Paula aquí, que vamos, o sea, que lo vemos, lo comentan ahí también, ¿no? Eso de culturas de honor, ¿no? Y estas cosas de que cuando es tremendamente importante mantener mi posición en la sociedad y mi persona tiene muchísimo que ver con ello, entonces cómo actúo y todo lo demás, o sea, que ahí evidentemente, o sea, que tiene muchísimo que ver. Yo vengo, o sea, de una cultura, o sea, pero eso es también, es otra una cosa que luego a lo mejor, pero yo nací en Suecia y supuestamente los países escandinavos tienen entonces, o sea, que una visión esto sobre el equilibrio, o sea, que entre mujeres y hombres y viceversa y todo esto, de que hasta que hasta que de cierto modo mal visto, presumir de masculinidad, por ejemplo, y estas cosas, ¿no? O sea, que de eso no, ni hablar, ¿no? O sea, pero aún así, es que lo iba a comentar luego, aún así hay tendencias en el trato con el perro que, por ejemplo, es tremendamente conductualista en los países escandinavos, que estamos trabajando, o sea, que yo he hablado con colegas en Suecia, por ejemplo, y también en Noruega, y mi visión, en Suecia tendría problemas, o sea, porque no, o sea, es conductismo que luego tienen una ley tremendamente buena de bienestar animal y bla, 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 pero aún así, cuando lo sacas de casa, el perro tiene que comportarse así, asá, asá, y punto. Si no lo hace, adiestrar. O sea que, y ahí, o sea que una visión, a lo mejor no pegan a los perros, pero es una visión muy conductista. Entonces, es curioso ver también, o sea, de que la visión, o sea, eso de hombres y mujeres y los roles que tiene cada uno en la sociedad, o sea, uno y otra en la sociedad, pero luego la visión que tienen hacia el trato con el perro no tiene nada que ver con ello. O sea que eso es curioso. Que nos tratamos iguales entre géneros, pero no entre especies, por ejemplo. Entonces, es como si hubiera habido un deslizamiento de lo que en otras culturas o en otras épocas había entre hombres y mujeres hacia el humano con respecto a otros perros. Hay a otros seres vivos, ¿no? No, pero Parece. ahí eso fue un desliz, por decirlo así, porque yo iba a volver al tercer estudio, que una cosa que también me parecía muy interesante era de ver que o sea, que no se iban tanto hacia el uso de aversivos en el entreno con los perros, pero las mujeres fueron más positivas hacia el entreno de amor duro, o sea, que los hombres, y mientras no se usaba aversión, ¿no? Pero ahí también, ¿qué consideramos como trato aversivo? Porque el amor duro puede llegar, aunque digo que no ahogas al perro y no le pegas y tal, pero el trato amor duro pues, puede llegar a ser tremendamente aversivo. Pero eso no fue, vale, no fue tan problemático, ¿no? O sea que si tú no quieres jugar conmigo, pues yo me voy y te quedas solo, por ejemplo. O sea, oscilación social hacia el perro, ¿no? Lo típico de eso es, o sea, que para entrenar con mi perro utilizo un mordedor para jugar con el perro como premio. Y si el perro no le gusta jugar, ¿qué hago? Pues vale, mételo en una jaula un rato y luego cuando lo abres la jaula enseñas el mordedor. Si no quiere jugar, vuelva a la jaula. Hasta que entiende que, mira, si salgo de la jaula tengo que morder el mordedor. Y ya empezamos a jugar. Eso, digamos, es dentro de esto de amor duro con el treno. Vamos, eso es terrible.
Pero, pero no, eso no lo vemos tan mal. Vale, pues eso también fue para mí ver qué o sea, percepción tenemos sobre lo que es aversivo y lo que no. O sea, también creo que tiene mucho que ver en esto. Sí, sí, que tiene que ver de algún modo también con esta distinción que hizo Paula de una cosa Sí, es sí, lo vamos, lo sin duda. elegido, y otra cosa es lo emocional. Entonces, en el caso del perro, no se toma en cuenta la dimensión emocional, ¿no? Sigue habiendo una cierta dominancia. Quiero que juegues cuando yo quiero jugar. Eso es dominancia igual, o sea, y esa aversión igual. Y tiene que ver con ese tema que tú estás desarrollando, has desarrollado mucho, Jonás, de el dolor social, ¿no? Que es otro tipo de dolor que no es el dolor físico, pero también es dolor y a veces peor. Paula. Me surge una pregunta de esto que está planteando Jonás de que las mujeres lo veían, o sea, como que hubo más respuestas positivas, también voy a poner unas comillas, con respecto a lo del amor duro de parte de las mujeres. ¿No será también porque nos crían con eso de, nunca escuchamos a nuestras madres decirlo, es por tu bien? Te están haciendo algo, que es un horror, pero esto por tu bien. Entonces creo que lo tenemos como tan internalizado que yo estoy sufriendo. O sea, es como que te dicen, sí, yo sufro Paula, si le tengo que dar un... Paula, es Sí, por tu bien o luego lo entenderás, más adelante lo exacto. entenderás. Y me lo agradecerás. No solo lo entenderás, además me lo agradecerás. Entonces te están dando vamos, un sopapo, como sea, que no me sale en español de España, y te dice, me duele a mí más que a vos dártelo, pero está bien que te lo dé porque esto en realidad es como una inversión a futuro. Yo creo que tal vez eso puede ser, no sé, me lo pregunto en voz alta, ¿no? Si tiene que ver. Por otro lado, hay algo que también me llama la atención. Estas son todas personas adolescentes, entre 18 y 19 años, y que como un 40% o algo así, ni siquiera han tenido perro. Entonces también gracias, o Papo también, gracias, Cris. También me surge la duda, porque uno también se está definiendo mucho la identidad, la personalidad a esa edad. Yo a los 18, 19 años, porque no sabía ni quién era, creía saber quién era, mucho mejor de lo que creo saberlo ahora, y al final no sabía nada. Pero entonces también es eso, las respuestas están basadas también un poco en lo que yo creo que debería yo ser y cómo debería yo ser con respecto a un tema. A mí me gustaría mucho ver este mismo estudio en adultos. Adultos cuando ya peinamos algunas canas y pasamos por varias cosas que decís, bueno, venga, aprendí de la experiencia, porque yo ya los veo como chiquilines, tengo 46 años, a los 18, 19 años. Respondiendo a estas preguntas, eso me hizo un poco de ruido, me dejó pensando que me gustaría verlo. Y 40% sin perros, creo que era, no, 67% habían tenido alguna vez perro. O sea, con 33% sin perro. Me llama la atención la muestra que eligieron. Sí, sí. Al final, entre las limitaciones ellos señalan, ¿no? Justamente este punto de la juventud de la muestra, y el interés de seguir trabajando en esta dirección en otras muestras más variadas, ¿no? Sí. Me encantaría replicar este estudio con adultos, pero me encantaría. Y creo que es algo encima fácil de replicar, porque yo qué sé, no hay que ponerse, no tienen que ponerse a hacer cosas. Pero me encantaría replicarlo en adultos, a ver qué pasa. La autora principal, la doctora Palmer, me dijo que iban a seguir trabajando en esta dirección y que estaría muy interesada en escuchar nuestro feedback de su artículo. Justamente para seguir desarrollándolo, ¿verdad? Claro, El Cris. tough love es mi mamá, el tough love. El amor así, es mi madre. Caro. Nada, que escuchándolos son grandes
gran parte de todas las cosas que se me vinieron a la cabeza también cuando estaba leyendo este artículo, que por lo demás me pareció súper interesante. No habíamos visto nada como esto y creo que es interesante desde el punto de vista de qué tan cargados estamos a la hora de aprender nosotros y traspasar ese conocimiento, ¿no? Y cómo lo llevamos a la parte que nos convoca, que son los perros. O sea, cómo aprendemos nosotros y qué es lo que les vamos a, comillas, enseñar a nuestros perros también. Entonces, me acuerdo perfecto de las frases de cuando seas más grande lo vas a entender, esto es por tu bien y cosas así que en verdad es algo que tenemos tan metido en la cultura como en el ADN que es súper difícil cambiar ese paradigma, esa forma de pensar, ¿no? Siempre hemos tenido alguien que manda, alguien que obedece, alguien que tiene el poder, alguien que tiene el control y desde ahí, chuta, ¿cómo cambiamos eso? ¿No? Entonces, súper interesante mirarlo y ver cómo lo aplicamos. Desde ahí creo que tenemos un gran trabajo porque toca que de pronto los tutores te dicen justamente eso, de que sí, lo entendí, me hace mucho sentido, pero el paso siguiente no cambia. Lo curioso es que para muchos, y en esta sala estamos todos reunidos en un gran porcentaje en el que algo cambió, ¿no? Que algo entendimos, que algo nos hizo clic y que dimos ese paso para poder entenderlo de otra forma. Entonces, ¿qué nos diferencia del que todavía no lo puede cambiar? Yo creo que esa es una tremenda pregunta que me gustaría que pensemos, ¿no? Porque, de hecho, como dices tú, nosotros también somos hijos de la cultura, de nuestras culturas, y sin embargo, estamos aquí pensando ligeramente distinto, pareciera, ¿no? ¿Jonas? Eso también, o sea, que el amor duro es un poquito también, o sea, que evidentemente todo lo que hemos hablado hasta ahora, pero luego hay una cosa más, y es que te digo que es así y no me cuestiones, no me preguntas por qué no y tal, vale, pero es así y punto. O sea que, ¿pero por qué? No, porque te lo digo yo. Y ya no hay más discusión, no hay más relacionamiento, no, o sea, porque te lo digo yo. Porque yo, mira, es que lo típico también, o sea, dominancia, como decías, Carmen, ¿no? Se tiene clarísimo que ver con eso. Porque mi posición en esta familia es mayor que el tuyo. Y yo te digo que es así y no me cuestiones. O sea, el niño hacía a su madre o su padre, ¿no? O sea, es lo típico. Cuando ya no hay argumentos más, porque te lo digo yo. Punto. Lo tienes que aceptar. Ya está. Se acabó. O sea, que también. Pero luego de esto de cultural, porque voy a un sitio aquí o sea, que terminando, o sea, el análisis de el estudio 1, ¿no? Que al final dice, en resumen, existe evidencia que respalda la relación entre las normas de género y las actitudes hacia o sea, que los animales. O sea, que no es el género que tiene, es tu percepción de cómo debe comportarse el macho y la hembra, por decirlo así, dependiendo evidentemente de los valores culturales por donde estamos. Y es como yo decía la semana pasada, lo que vimos aquí, por ejemplo, vemos ahora 4 mujeres y un hombre, porque nosotros no somos, digamos, un grupo, o sea, el grupo de Solo tu perro, solo tienes que ir a ver cómo es, digamos, la visión de Carmen Sofía Brenes sobre nuestra vida con los perros, y entonces ya allí vemos que aquí hablamos de respeto, empatía y todo lo demás. O sea que ahí, entonces, yo diría que ahí ya hay una identificación un poquito como es este grupo. Entonces, ¿quiénes se adhieren a este grupo? Más mujeres que hombres, clarísimo. Lo veo yo aquí en España, clarísimamente también. O sea que la filosofía o esto de educación canina respetuosa, amable o como se llama, ¿no? O sea que eso también son etiquetas que a mí no me mola demasiado, pero aún así, pero que atrae más mujeres que hombres, clarísimamente.
Porque simplemente, o sea, que blandengues, como uno de estos que me moló un huevo fue Edgar Serrano en México, que hace unos años saltó y sacó una imagen de un perrito, estos de cristal, de Swarovski, Ujú. de la marca, ¿vale? Un perrito así y luego tenía o sea, como un logotipo y ponía así, que era educadores de la nueva onda. Anda, ¿cómo se llama esto? Los italianos, la italiana esta ¡Ah! Montessori. Educadores de la nueva onda de Montessori, creadores de perros de cristal. O sea, porque claro, así lo veían, ¿no? Eso, y blandengues y evidentemente muy masculino no eres. O sea, que lo típico, pero me gustó mucho. Pero evidentemente, me gustó eso, o sea, que no tiene tanto que ver con el género que tienes, es más bien, o sea, los valores sobre ese género que llevas. Ese es el gran hallazgo Sí, de estos estudios, ¿no? sí. Eh, que no va por la línea de qué es lo que sabes, o sea, no es la teoría de la dominancia, que decía Paula hace un ratito, sino por lo que tú piensas que debería ser, ni siquiera lo que es, ¿no? Sino lo que piensas que debería ser. Pero luego, Carmen, que aún así, en los resultados del primer estudio, también dice ahí que encontramos que una mayor creencia en la teoría de la dominancia predijo la disposición a utilizar métodos de entrenamiento aversivo. ¿Vale? Y una mayor adhesión a la masculinidad hegemónica se relacionó con una mayor creencia en la teoría de dominancia. Y una mayor adhesión a la masculinidad hegemónica se relacionó con un mayor acuerdo con el uso de métodos aversivos. Los que están, digamos, interconectados, pero vuelvo a decir, no tiene que ver con el género, tiene que ver con los valores que tenemos. Ujú. Pero que sí, o sea, que si yo creo más en la con los valores culturales que llevo encima, esa cruz que traemos, ¿no? Pero, y eso hace que tenga una mayor adhesión hacia la teoría de dominancia, también soy más propenso a utilizar métodos aversivos. Y si tengo una visión de que la masculinidad hegemónica es importante, entonces también lo mismo. O sea que entonces tengo más posibilidad de creer en la teoría de dominancia y entonces también utilizar más métodos aversivos. O sea que van por ahí, pero vuelvo a decir que no dice que los hombres tenían más visión esa que No, mujeres. No tiene que ver. Simplemente que estas tres cosas van juntos, digamos, de cierto modo. Así que sí. Entonces, la gran pregunta que queda ahí es, ¿qué se puede hacer? Porque vivimos en esta cultura. eh, Repetir. no, digo, es que no rendirse. Es, ¿cómo se dice, Chris? Insistir. Pico palo, ¿sabes? Picando piedra, Picar piedra. picar piedra. O sea, que Bueno, de es, hecho, cuanta más diferencia de género haya, que actualmente la sociedad está cambiando en este sentido, que ya la masculinidad como machitos, que lo llamo yo, se está diluyendo un poco, esto debería cambiar. Debería. ¿Se está diluyendo un poco? No sé, yo estoy viendo tantos cambios, no quiero entrar en política, pero como el resurgimiento de las derechas muy, no sé cómo decirlo políticamente correcto, pero muy derechas. Y ahí
empieza como que resurge un poco también el estereotipo de machito, más machito. Yo creo que estábamos como mejorando en ese sentido y ahora como que Pero estamos Paula, volviendo. eso es la televisión y la publicidad. Igual no es la realidad. Lo veo en chicos de colegios secundarios que vienen, nos hacemos muchas visitas con chicos de colegios secundarios, lo veo mucho en actitudes de chicos de colegios secundarios, el cambio. A ver, la adolescencia es normal, generalmente, porque todo el mundo busca, busca su sitio, pero luego se va diluyendo un poco. Yo creo más que es la publicidad que hacen de algo que contrasta con lo que realmente hay. Cuanta más publicidad se hace sobre eso, o sea, es lo que dan más visibilidad a eso. Es una noticia y ya está. Ojalá tengas razón, de verdad, ¿eh? Por lo que veo yo también así de día a día, ¿eh? Que no tengo contacto directo con adolescentes, o yo tengo contacto directo con mucho adulto y se ha diluido bastante, incluso con gente muy mayor. Pero luego yo ahí puedo decir también, o sea, que los cursos y seminarios donde yo he participado, o hasta que alguno que he dado, o tal, yo diría que no he hecho ningún tipo de encuesta político, ninguno de esos, pero a simple vista, así podría decir que hay una clara o sea, inclinación hacia visiones políticas izquierdistas. O sea que en este mundo, digamos, como decía antes, de educación canina respetuosa y amable, ¿no? O sea que yo me sorprendería muchísimo encontrarme con votantes de ultraderecha, por ejemplo, en ese tipo de encuentros. O sea que Pero porque es puede, difícil, pero también tiene que ver con valores culturales, ¿no? O sea que, así que, pero bueno, vuelvo a decir, pica piedra, no rendirse, seguir difundiendo, seguir dando mensajes, o sea que yo con el Pongamos que hablo de perros, por ejemplo, estoy viendo una cierta tendencia, o sea que evidentemente tengo más público y, o sea, de cuando empecé y recibo más feedback y todo eso, o sea que, y de justamente eso, de que gracias por el mensaje, o sea que allí yo creo que no hay otra, es simplemente seguir. O sea, sí, si lo viéramos en el sentido del status quo y la mirada revolucionaria, siempre tiene su interés en la mirada revolucionaria. Hablando de si el status quo es eh, la hegemonía del machito, eh, estamos en una posición de vanguardia nosotros, ¿no? O nosotros, el mundo de la educación canina respetuosa. Sí. Carmen o Carol, no me acuerdo, plantearon ustedes, bueno, pero nosotras sí cambiamos, en un punto nosotros sí cambiamos. Y yo creo que sería interesante como revisar un poco justo eso, ¿qué nos hizo cambiar? Porque yo voy a ser brutalmente honesta, yo empecé con escuela no milanista, pero casi, o sea, y el curso, yo era voluntaria en un centro de zoonosis, y a los que estábamos manejando perros más peligrosos, los que entraban justamente judicializados, perros por agresiones jodidas, los que trabajábamos con esos perros nos dieron, o sea, nos pagaron un curso de educación, porque bueno, para dejar de tener tatuajes en todos los brazos, a un punto. Y el tío con el que yo hice el curso era así, o sea, era un tío que un día colgó un perro del collar para mostrarnos cómo el perro en realidad se calmaba cuando entendía quién mandaba, que yo salí descompuesta de esa clase. Pero en algún momento, y creía que era horrible lo que el tipo estaba haciendo, no me cerraba, pero no me terminaba de dar cuenta de cómo sí tenía que ser. O sea, es como que me encontraba en un callejón sin salida. En algún momento lo entendí. Y en algún momento empecé a percibir otras cosas. Ahora, ¿cómo podemos identificar qué pasó, qué nos pasó, que hicimos ese clic? ¿O fue algo paulatino? Yo creo que lo mío fue bastante como clic, más que paulatino. Y si lo pudiéramos identificar, quizás podríamos intentar expandirlo. No sé. Replicar.
replicarlo, como expandirlo y no solo educar y ¿qué les decimos a la gente para que haga ese clic? Cris, buena pregunta. Yo también hice ese clic y la cuestión de ese clic es que tengas más recursos, que también es enlazado a lo que dice Jonás, ¿no? Porque si a ti te enseñan que tienes que entrenar o educar al perro de determinada manera, a ti eso te hace sentir muy mal, pero no tienes otras alternativas, tú al final vas a creer que tiene que ser así. En cambio, si tienes más alternativas que van más contigo, allí te vas a ir. O sea, Hay que tener habla de... más recursos, más abanicos de herramientas. Ujú. Yo creo que cada persona tiene un camino distinto, ¿verdad? Lógicamente. Mira, yo personalmente, por ejemplo, como decía Paola, ¿no? O sea que yo empecé hace 40 años y hace 40 años entonces entrenábamos a los perros. O sea, entrenábamos a los perros. Y entonces lo que lo llaman ahora el balanced training, o sea que eso fue, o sea, íbamos con aversivo mezclados con refuerzo positivo y dependiendo, el perro hace lo que quiero, pues chuche, si no, tasca. O sea que, y eso, es el equilibrio entre las dos cosas, balanced, o sea, vale, pero sí que vamos a ver, o sea, aversividad total. Y no, ninguna pregunta, o sea que había absolutamente nadie que lo cuestionaba. Entonces, y luego pasaron los años y yo entonces empecé a cuestionar, ahora, joder, perdón, no recuerdo exactamente quién era una autora americana en los principios de los años 90 que escribió un libro que hizo que, vale, entonces ya dejamos los aversivos, pero todavía seguía yo conductista total, Sí. pero con únicamente positivo, ¿no? O sea, y es con la idea esa de que luego evidentemente me di cuenta también, o sea, que si yo introduzco el refuerzo positivo, a la vez introduzco el castigo negativo y no lo puedo eludir, es que simplemente está allí porque no depende de mí, depende de la percepción del que recibe. Y si de repente percibe que yo debería recibir el premio ahora y no viene, entonces evidentemente lo he retirado y ahí está un castigo. O sea, vale, pues eso. Y a mí, el clic mío fue mi gandul, que de repente un día mirándole y me dijo, me da igual cuántas chuches tienes ahí y todo lo demás. Yo voy a olisquear aquí porque eso es lo que me apetece ahora mismo. Cuando he terminado esto, puedo atenderte a ti, no te preocupes, pero tú tienes que esperar tu turno y tal. Y yo entonces mirándole, y yo podría, a ver, evidentemente depende del momento que te encuentras y todo lo demás y cuánta percepción, cuánta percibilidad tienes en ese momento de percibir eso y abrazarlo. Pero yo ahí dije, mira, yo tengo que conocer a este individuo Ya. para lograr llegar a él, ¿no? Y entonces, tirando la bolsa de los chuches y empezar de otra forma, completamente distinta. Y allí, a partir de allí mi experiencia personal vino de él, ¿no? Pero sí, Paula, es que viene un clic que hace de repente, ¿vale? Y entonces yo empecé a estudiar y formarme hacia esa dirección, ¿no? Pero bueno, pensé que, mira. Pero luego, mira, ayer, lo último que el comportamiento de las personas no está influenciado únicamente por su conocimiento y creencias sobre los perros. Eso fue una cosa que también dicen casi al final en el análisis general, ¿no? Pero eso me parecía también tremendamente importante. Que el comportamiento de las personas no está influenciado únicamente por su conocimiento y creencias sobre los perros. Tiene también que ver, evidentemente, con lo que nos han inculcado ya desde la prenatalidad casi, ¿no? O sea que luego Sí. puedo estudiar y todo, pero da igual. No da igual, pero no influye únicamente. También Requiere una decisión, creo yo.
Que Yo sí, creo que todos estamos hablando de algún momento de haber tomado una decisión nosotros, sí, sí. ¿no? En el camino. Claro, Sí, exacto, eso creo que es un momento muy personal en el que te cuestionas. Y cuando te cuestionas, que tengas la oportunidad de tener acceso a esa información con la que vas a hacer como el clic, ¿no? Yo creo que fue lo que nos pasó a la mayoría de cuestionarnos algo, tener acceso a esa información y tener como el camino que nos hizo sentido al final de decir, es más por aquí donde yo creo que la cosa funciona de mejor manera. Pero no sé, para mí es súper loco pensar o cuestionarnos esto de el amor duele, el que te quiere te golpea, tantas cosas que se nos dijeron y en qué minuto ser amable, ser empático se transforma en ser débil. ese punto, ¿Por qué? exactamente. Y ese creo que es el gran trabajo y lo que dicen ustedes de picar piedra, de evangelizar con esto de hablar, hablar, hablar y de dar acceso a la información a personas que de pronto están allá afuera y que están en ese momento en el que el cerebro les hizo clic y quieren aprender a hacer las cosas de mejor manera. Ujú. Qué buena, sí. Cris, Yo quería explicar, si me dejas, una cosa que me pasó en Valencia, que también me resultó muy curioso, en un pipicán. Yo llevaba de una a un pipicán y yo no hablaba con nadie, no conocía a nadie, habían 3 chicos y la frase entre ellos era, uy, qué bien se porta este perro, ha recibido, ¿no? Y todos, sí, 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 sí. ha recibido Otro, golpes. sí, sí, sí. Otro día, lo mismo con otro chico, ostras, qué bien este perro, ha recibido, ¿no? Sí, 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 mucho. Y un día, al final ya de la temporada de verano, me encontré con uno de estos chicos sola y me lo dijo a mí. Me dice, ostras, qué bien se porta tu perra, ha recibido mucho, ¿no? Y dije, sí, se porta muy bien, pero yo no le he dado en la vida. Y me dice, bueno, yo tampoco, pero lo tengo que decir. Pero lo tengo que decir. Esa es la presión cultural. Esa es. La presión social que sentía el chico, que tenía que decir que sí, y nunca jamás le había pegado a su perro. Esa es otra cuestión. Ya. Paula. Y otro tema, el ay, qué bien se porta tu perro. Dos cosas. Una anterior que, Cris, vos dijiste algo que me parece fundamental y que me hizo pensar, y digo, sí, fue ahí el momento. Vos dijiste, tener las herramientas. Es verdad, porque cuando yo tuve las herramientas para poder escuchar a mi perra, las empecé a conocer. Y ahí me di cuenta que no necesitaba hacer nada de las otras chorradas. Ni sentarse y que coman a la orden, ni pasé de ser la educadora que tenía las dos perras ahí que se portaban súper bien, a la que me decían, ¿de verdad sos educadora? O sea, mira tus perros. Y yo digo, mis perros son felices. Y eso es el objetivo. Pero también es eso, es que se porten bien. A mí me pasó en una de estas juntadas de gente que lleva perros, que yo iba con mi pareja y venía un tío caminando con dos Malinois, pero ahí, soldaditos, ¿eh? Y el comentario fue, ¿ves? Eso es alguien que tiene a los perros bien educados. Y yo pensé, eso es alguien que tiene los perros rotos. ¿Y cuál es el concepto de la gente de se porta bien? ¿Y qué se relaciona con que hay que darle? Claro, si vos le das, rompes al perro y el perro al final se porta bien porque en realidad no se porta, no hace nada. Como que hay muchos conceptos que creo que tenemos que mm, desconstruir, ahora que es una palabra que está que tenemos que desconstruir porque está equivocado. Y Cris, totalmente de acuerdo, eso ahí me hizo el clic. Cuando tuve las herramientas, no es que no me hizo el clic antes, pero cuando tuve las herramientas pude testear otras formas de hacer las cosas y ver resultados. Y cuando vi resultados dije, por acá era. Sí. Eso es lo que tenemos que dar. Tenemos que decirle, probalo, no me creas a mí, probalo.
Y cuando veas los resultados vas a ver que era así. Porque vale más la experiencia que 1000 libros leídos. Sí, y has puesto ahí un acento antes, un momentito, Jonás, sobre la terminología. Las palabras no son neutras, ¿no? No son. Es importante elegir las palabras con las que nos referimos a las cosas. Sí. Jonás. Cuestiona tus convencimientos, ¿no? Pero para poder hacerlo, eso requiere un cierto atrevimiento. O sea que hay que tener la valentía de empezar a cuestionarse y cuestionar lo que yo hasta ahora sé que las cosas son así. Y de repente empezar, que no tambalear y pensar que, mira, ahora mi ser se va, ¿no? Entonces me agarro a esto y eso a veces, o sea, digo que no. Lo mismo como cambiar valores culturales, es tremendamente difícil. O sea que es difícil empezar a cuestionarse a sí mismo y de lo que yo creo y lo que yo pienso y lo que... O sea, ¿quién soy yo? Uf, uf. Así que eso de ahí. Y luego, sobre los comentarios que recibes con tu perro y tal, o sea, yo con Gandul he recibido comentarios de, mira, anda que se porta bien y tal, ¿y qué has hecho para que sea así? Yo digo, no he hecho nada, no he hecho nada. Vale, evidentemente significa que he hecho mucho, pero y entonces, ¿cómo que no? No, o sea, que lo que he hecho, le he dejado evolucionar, le he dejado ser, le he dejado eso, y especialmente ser perro, ¿no? O sea, que lo máximo que se pueda en nuestra sociedad, porque es tremendamente difícil y lo tenemos que tener, ¿no? Pero eso, de simplemente decir, no he hecho nada. ¿Cómo que nada? Eso, mira, no, le he dejado. Y es que, y claro, Sí. ¿cómo que? Pero ¿se puede vivir con un perro así? Pues sí. ¿No le llevas a clases? No. Pero, no. ¿Pero cómo que no? No. Pero se tiene que hacer. No. No hace falta. Pero es eso, ¿no? La sociedad lo implica, lo inclina hacia allá. O sea, aquí en España ahora tenemos que estábamos relativamente críticos antes también, o sea que pero una nueva ley vale, ya lleva 3 años y en septiembre 3 años de que se puso en, vale, ley de bienestar animal, que no es ley de bienestar animal, es ley de bienestar de animales domésticos, o sea, pero porque el resto están excluidos, no están incluidos en esta ley. Pero allí, o sea, que ahora vienen normativas apoyándose en esta ley que restringe libertades de los perros, pero por todas partes. Y evidentemente el bienestar del perro tiene muy poco que ver, realmente. Y es muy triste de ver, pero... Yo quería aprovechar estos 6 minutitos que nos quedan en señalar cuáles son esos puntos que piensan ustedes, esas palabras que son el marco de ese cambio cultural que las chicas o los chicos los investigadores de este texto nos están señalando, ¿no? Es decir, aquí lo que hay es un uso de herramientas aversivas con respecto a los perros, apoyado o no apoyado sobre teorías teóricas de la dominancia, que tienen que ver con una mirada de esta masculinidad hegemónica, ¿no? ¿Cuáles son esos aspectos que ustedes piensan que pueden, que pueden alimentar una visión diferente a esa? O sea, ¿en qué se apoya una visión diferente a esa? ¿Cuáles son esas piedrecitas que se pueden poner en el camino para que una persona que esté pensando así empiece a ver al perro como todo digno de ser tenido en cuenta en su individualidad de perro?
Cris. Yo creo que independientemente del perro, para empezar, no deberíamos relacionar la masculinidad con la agresividad o la violencia. ¿Por qué hacemos eso? Alguien que es masculino o según cree la sociedad, ¿por qué tiene que ser violento? Ya no hablo solo de perros, sino con el resto de animales y con el resto de personas, con las mujeres. Una cosa no debería relacionarse con otra. ¿Ok? Eso es una cosa así como básica, ¿no? De fondo, que no tiene que ver solo con los perros, sino con la sociedad en general. ¿Jonás? No, en eso, tocando, o sea, siguiendo por ahí, porque se escucha bastantes veces que, a ver, en inglés es muy simple, it takes more of a man to not get into the fight than get into the fight. O sea que tienes que ser más hombre para evitar la pelea que entrar en la pelea. Eso es algo que se dice, pero luego el chico que no se defiende y tal, pues vale, es un blandengue y mira, tienes que empezar a aprender a defenderte porque tienes que meterte en la pelea, ¿no? Pero eso, o sea que eso también es que, a ver, ¿qué es lo que realmente queremos, qué mensaje queremos transmitir? Y yo, mira, muy bien por Chris, porque creo que sería tremendamente importante hacer entender que, o sea, no tienes que por qué ser violento solo porque eres hombre, o sea que es que yo creo que hay mucha presión sobre el hombre también en eso, ¿no? O sea que no es fácil. Sí, 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 sí. Sí. Paula. Sí, y eso, por ejemplo, lo de violencia, o sea, creo que a- pla- plantearlo como que la masculinidad, o sea, no tendría que ser el que intimida, sino el que no necesita intimidar. O sea, que vos sos más fuerte si vos no necesitas intimidar. Si en vez de pensar en dominancia, o sea, ¿qué es más fácil? Ir a ponerte en tu postura dominante o tener que regularte. Tener que regularte requiere más destreza, requiere más fuerza de voluntad, requiere más fuerza. Entonces, yo creo que se podrían hacer asociaciones de ese tipo, ¿entendés? O sea, que un hombre es más fuerte y más no, hombre, no sé, pero también creo, perdón, Jonás, que lo que voy a decir quizás no está tan bien, pero creo que también el manejo del ego es algo importante en este tipo de comunicación. ¿Cómo sos más macho? Y bueno, un más macho no es el que va y levanta y grita la voz como un energúmeno, sino el que tiene la capacidad de resolución, ¿sí? De ser claro en vez de imponerse, ¿sí? De regularse en vez de ir con el palo como un nerdental. Sí, no que me obedezca porque mando, no, que me obedezca porque soy un líder, pero soy un líder porque soy el individuo en el cual te podés sostener, en el cual te podés apoyar, en el cual podés contar. O sea, la diferencia entre un líder y un matón, y un energúmeno. No, o sea, eso, ¿qué te hace más hombre? Y ser un buen líder. ¿Y qué es ser un buen líder? Y tener estas habilidades, que claramente si vas con un palo o un collar de orque, claramente es porque no las tenés. Porque si no, Ok, no las necesitarías. ok. Es la vía de la ironía casi, ¿no? Pero yo creo que funciona a veces, no explicarlo así, yo lo estoy haciendo muy a lo bestia, pero como entrar por el lado como un poco más psicológico de la cuestión, de decir, claro, ¿dónde está el poder real? El poder real está en que el otro haga lo que vos querés que haga porque lo convenciste. De que lo convenciste no me gusta decir porque siento como que es un poco subestimar a la otra parte. Convenciste como que yo soy más inteligente que vos y te convenzo. No. O sea, porque hiciste lo necesario para que el otro quiera hacer eso. Ya. Ok. ¿Caro? No sé, me viene la palabra como de empatía. Siento que si fuéramos quizás también un poco más empáticos con el otro como sociedad, me pasa que veo mucho esto de me vale el resto, me vale el otro, me vale. Y me duele un montón, porque
si pudiéramos empatizar con lo mal que le están pasando tantísimos perros, a lo mejor por ahí habría un clic de una mirada un poco más amable y diferente hacia ellos. Creo que tenemos un largo camino, pero lo bueno es que cada día somos más y existen instancias y grupos como estos donde podemos hablar de estas cosas en una zona súper de confianza, súper segura, y poner nuestras opiniones y nuestras formas de pensar adelante, arriba, donde sea, que la gente las escuche y que de pronto por ahí a alguien le lleguemos y haga clic y con estas herramientas puedan cambiar un poco la visión hacia cómo se tratan a sus perros. Ok. Muy bien, muchísimas gracias, Caro. Tenemos nada, se nos pasó el tiempo. Leo solo esto que has dicho, Paula. Fortaleza es la palabra que te faltaba. Fortaleza emocional, ¿no? Bien, eso es volver a la fortaleza clásica de los clásicos. Y tú, Carmen, te falta ¿Perdón? tu opinión. Mi opinión, en mi cabeza ahora mismo, me parece que o lo que a mí me mueve es entender que el perro tiene una tremenda evolución neurológica y sensitiva, que hay que tener en cuenta cuando estamos con ellos. O sea, los perros no son cosas, son seres sintientes, sensibles. Y creo que respetar eso es más enriquecedor para la comunidad, para la sociedad nuestra también. Eso sería mi resumen. Quedémonos acá. Muchísimas gracias. Nos vemos el próximo lunes. No se me vayan, que nos tomamos la